Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo la Pocket Go Retro Gaming System, una consola que vamos a tenerla en el mercado, si no pasa nada, el 15 de junio de 2019, dentro de muy poquito. Y bueno, en esta ocasión pues tenemos una consola que se trata, o que su finalidad es la de emular diferentes sistemas retro. Como podéis ver, la pantalla es, digamos, 4 tercios. Y bueno, la consola en este caso es la evolución de la Beat Boy, en este caso de la New Beat Boy, ya que va a tener más o menos sus características, pero en esta ocasión tenemos los gatillos L y R que tanto han solicitado los usuarios de este tipo de consolas. La New Beat Boy ha pasado por muchísimas versiones donde se han ido arreglando problemas que, bueno, no deberían de estar, pero que ahí estaban dentro de, pues eso, de la máquina. Es una consola china, pero que, bueno, es bastante conocida, ¿no? Bueno, unos 40 euros es lo que va a costar al cambio y que, bueno, va a valer más o menos dependiendo de qué oferta pillemos. Si se compra de una página china, se compra pues por Amazon, AliExpress, eBay y todas estas, ¿no? Vamos a pegar un repaso y hablar un poquito de la New Beat Boy en este caso, porque es la que tiene emuladores internos. No estamos hablando de la original Beat Boy, que ahora mismo la veremos. Y bueno, aquí tenemos la anterior, que todavía se vende. Yo creo que van a seguir vendiéndola, ya que el aspecto de Game Boy antigua, pues a la gente parece que le gusta, que llevamos los emuladores que lleva dentro y demás. Y bueno, es una consola bastante curiosa. Vamos a echar un vistazo. Esta sería la Game Boy original con los botones A, B, Select Start, cruceta y no tiene ningún gatillo, ¿vale? Aquí los cartuchitos, su pantalla en blanco y negro, bueno, que con pinta ahí, con un fondo sí tipo verde y tal, pero bueno, era lo típico en esta pantalla de matriz de puntos que teníamos en la Game Boy. Bueno, una consola que ya sabías que funcionaba con pilas y que, bueno, era bastante tocha, aunque tenía una pantalla relativamente pequeña, ¿no? Para el tamaño de lo que era la máquina como tal. Bueno, esta es la Beat Boy original, como podéis ver. Vamos a ampliarla. Y bueno, decir que han habido muchas quejas, ¿no?, respecto a los acabados de esta compañía a la hora de fabricar esta consola, pero aquí tenemos una versión bastante tuneada con un acabado así tipo metalizado y tal, que está bastante chula. Es una consola con pantalla mejor que las LCD normales y corrientes, es una pantalla IPS que saca unos colores bastante majos y tiene buenos ángulos de visión, a diferencia de otras consolas chinas pues que han ido apareciendo en los años. Esta consola no es otra que, pues esto, una evolución de las consolas que conocíamos anteriormente en cuanto a emulación. Esta en concreto, la primera versión, no tiene para emular otros juegos, sino que tiene una NES on chip, que se suele llamar. A ver si tengo por aquí una imagen y lo veis. Esto sería la primera Beat Boy, que no es otra que este empastifo que hay aquí en medio es el chip, la NES on chip, que tiene comunicación con la pantalla directamente y con el chip que contiene los juegos de la máquina, ¿vale? Simplemente lo que hace es pues como si lanzáramos un cartucho en una NES original, entre comillas, ¿no? Porque se está, digamos, simulando lo que es la electrónica de una NES original. Eso permite, vale, no tenemos más juegos de los que ya hay dentro de la consola, porque la SD en esta consola estaba de atrecho, teníamos el agujerito para meterlo, pero no teníamos nada aquí. Y bueno, la ventaja es que se podía hacer funcionar bien los juegos de NES, al igual como si fuera una NES original, pero no podemos ampliar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la pantalla, la botonera y todo el tema. Bueno, lo dicho, ya sabéis un poquito, eso sería la primera versión de la Beat Boy, que en este caso tenía 300 juegos y que, bueno, pues luego apareció otra versión con menos juegos, pero estaban más currados, menos duplicados y, bueno, mejor elegidos y tal. Se suelen sacar bastantes versiones de estas máquinas. Bueno, ¿qué vamos a decir? Vamos a hablar de las características de la actual New Beat Boy, que tiene aquí los botones de turbo, que la verdad es que se agradece bastante ya que estaba enfocado a los videojuegos de NES. Y nada, aquí como podemos ver ya se ven los diferentes emuladores que se pueden encontrar. Vamos a avanzar un poquito. Lógicamente de la primera Beat Boy aparecieron clones como estos, que son la Retro FC, que seguramente muchos conozcáis y que copia bastante la estética y que, bueno, traía una lista de unos 168 juegos, que, bueno, son bastante conocidos y, bueno, funcionaban
bastante bien, no hay mucha cosa repetida y tal, pero bueno, este es, digamos, la marca blanca de la marca blanca. Es una cosa muy, muy curiosa, pero bueno, estéticamente estaba bien y solía ser más barata que la Beat Boy. Esto sobre los 12 a 20 euros se podía encontrar esta consola. Pero bueno, es una opción, ¿no? Bueno, aquí ya hablando de la Beat Boy, la finalidad de este vídeo es saber si valdría la pena comprar esto o no. Pues nada, vamos a avanzar un poco y os comento lo que he sacado un poquito en claro de esta máquina y de la versión nueva que tenemos aquí. Vamos a ver las características técnicas de cada consola y a ver qué encontramos. A ver si no nos la cuelan y demás. El logo de la Beat Boy me gusta bastante y creo que viene con una bolsita con este logo y está bastante guay las cosas como sean. A nivel estético está muy bien, pero muchas veces pensamos que si no estaremos comprando esta máquina por la estética y no por la funcionalidad. Y ahí es donde quiero ir a parar. Como ya sabréis, hay otras consolas que años atrás aparecieron y que bueno, hay muchísimas consolas que aparecieron para el tema de la emulación, la Canoo, la Dingo, la GP2X, una barbaridad de máquinas que bueno, que luego en el tiempo se ha, digamos, reciclado muchos de los emuladores para esta Beat Boy, ¿no? Y otras máquinas que bueno, que se pueden encontrar hoy en día, como la LDK y otras máquinas más, ¿no? Como la RS97. Y bueno, aquí por ejemplo, si no me equivoco, tenía preparada la consolita esta, la Revo K101, que es muy parecida a la RS97. Es más, la RS97 es un clon de esta máquina. Y bueno, que ya os digo, simplemente en China pues nada, van sacando una versión detrás de otra y tal. Aquí os había enseñado lo que lleva la primera Beat Boy, que luego se hicieron clones y exactamente los clones, la Retro FC es como esta, ¿no? Las maquinitas que os había enseñado, pues internamente son muy parecidas a la primera Beat Boy. Ahora, ¿qué ha pasado con la nueva Beat Boy? Pues que tenemos esta electrónica dentro. Como podéis comprobar, pues la electrónica es bastante diferente a lo que nos tenía acostumbrado la máquina. En este caso, lo que es el puerto de las tarjetas micro SD ya funciona. Realmente sí que podemos meter tarjetita ahí, nos la lee y le podemos meter los juegos. Aquí tenemos un procesador, el F1C500S, que se ha utilizado en las primeras Beat Boy, que inicialmente, si vemos las características del fabricante, se usa para libros electrónicos, MP4s y dispositivos similares, ¿no? De no mucha potencia. Es decir, es un chip bastante barato que creo que se puede conseguir por $1 o $2 si lo adquirimos en AliExpress. Así que, bueno, esto es un poquito curioso. A ver, ¿vale la pena comprar la Beat Boy, la nueva? Pues os voy a comentar lo siguiente. Vamos a ver las características de la Beat Boy. Nos dice que puede emular diferentes dispositivos. La original solo podía ejecutar los juegos que venían preinstalados de casa y eran juegos de NES dentro de una carcasa que tiene aspecto de, pues esto, de Game Boy. Pero bueno, en este caso, pues esta máquina nueva, las versiones que van con tarjetero y con el Linux incluido, pues van a emular, funcionar correctamente los juegos de Game Boy o de Game Boy Color. Pero estamos viendo que tiene problemas, digamos, en el scroll, en sonido, digamos, en fluidez y demás. Ya de NES, de Game Boy Advance, da algún que otro problema, en SNES también. Y bueno, todo lo que no sea en las consolas Game Boy más básicas funcionan un poquito así, ¿vale? Aunque se le ponga un firmware, digamos, modificado, ¿no? Que esta sea la consola más adecuada para emular, no sé yo si será realmente cierto o no. Se han ido arrastrando problemas, en este caso aquí estamos viendo la V3, creo que ha aparecido hasta la V3.5, hasta que ha salido la nueva, esta de aquí, que hasta le han cambiado el nombre.
A mí lo que me preocupa, es una manera de hablar que me preocupe, es que en este caso la primera consola, que aquí la tenemos, dice aquí las características, material ABS, el tamaño, tal, que tiene una pantalla de vidrio templado, que bueno, que eso se ha introducido en las últimas porque se rayaban de nada. Y bueno, la batería de 700 mAh, la BitBoy V3 y tal. Bueno, en esta han solucionado un problema que había con la cruceta y los botones, ya que había un problema de si tú combinabas ciertos botones con la cruceta no se reconocían por la máquina. Los estabas pulsando, pero los emuladores y esto, pues no ninguno de ellos lo reconocía. Eso hay que arreglarlo electrónicamente. La gente empezó a hacer pues parches dentro de la máquina y se solucionaba. Se supone que en esta versión está solucionado. Pero bueno, la cuestión es que metidas de pata de ese estilo han aparecido muchas. Lo primero habían quejas por el tema de los acabados. Pero bueno, la máquina no deja de ser una chulada a nivel estético, a nivel de, pues eso, de lo que nos recuerda a la antigua Game Boy y tal. Y bueno, vamos a ver, ya hemos visto un poquito las características de esta maquinita y decir también pues que el procesador de esta máquina es el que había comentado, ¿no? Pero si nos vamos a esta, todos pensaréis, pues nada, le habrán metido un procesador mejor, funcionarán mejor los emuladores y funcionará todo mucho mejor. Pues no es así por lo que hemos comprobado, y es que si nos vamos a las características de la máquina, nos dice que lleva un procesador F1C100S, que si lo comprobamos en la imagen que os había puesto antes, a ver dónde tenemos por aquí, un segundito, lo localizo. El chip que lleva es el F1C500, pues en la nueva va a llevar un chip seguramente de inferiores características. Es decir, si teníamos problemas de emulación y demás, posiblemente no es que se queden, no es que se mejore el producto, sino que a lo mejor se empeora. Así que mucho cuidado, porque parece que lo que están haciendo es abaratando el producto para que se venda incluso más económico sin ofrecer más potencia y mejoras en la emulación y demás. Bueno, vamos a echar un vistazo al otro chip, que se supone que será el que lleve la nueva máquina. En este caso tenemos un chip todavía más capado y que incluso a la hora de reproducir vídeo va a tener que hacerlo a menos calidad, si cabe. Bueno, ya sé que esto no es muy importante en la pantalla que le han puesto de 320 x 240, pero que, como podéis comprobar, el chip es incluso más reducido las características que el anterior, ¿vale? Así que mucho cuidado, porque estéticamente la consola puede ser muy bonita, pero a nivel de electrónica interna y demás parece que va a ser más flojo. Y bueno, aquí tenemos las características del producto en la web del firmware alternativo que se puede encontrar, de firmware de código abierto, donde nos hablan de diferentes consolas actuales de emulación. Aquí en pequeñito se ve la LDK Game, la cual actualmente creo que junto a la RS97 es una de las mejores opciones. Pero bueno, aquí tenemos la BitBoy, que nos dice pues nada, las características, que son 320 x 240, la CPU que va a llevar y bueno, la velocidad de procesamiento, que eso es muy relativo, y es que en las hojas de características no se aclara mucho, y en los emuladores también es un problema, porque si se modifica los emuladores no funcionan, dan problemas. Es un poquito más chunga que los chips que utiliza por ejemplo, la Retro Mini o la RS97, que son los Ingenic, ¿vale? Que son los mismos que se utilizaban para las consolas, para las Canoo, las Dingo y todas estas. Pues creo que en concreto las Dingo. Y bueno, dan menos problemas que el chip que está montando la BitBoy en sus máquinas. Así que cuidadito con estas características. Aquí, por ejemplo, tengo la LDK que os comentaba, que tenía gatillos arriba y demás. Y bueno, los demás botones y demás son muy similares. Tal vez sea un poquito pequeñita, pero bueno, aquí tenemos las características de la otra consola, que a día de hoy sé que está por los $50-60. Es un poco más cara que la BitBoy. Y igual estéticamente seguramente os guste más la BitBoy, incluso la versión más moderna, que recuerda un poquito a la PSP y tal. Pero la verdad es que
vais a tener mejores resultados en cuanto a emulación. Lo podéis comprobar en cualquier review que os podéis encontrar por internet y demás. O simplemente que echéis un vistazo porque hay máquinas dedicadas. Aquí, por ejemplo, está la RS97, que a nivel de hardware interno es muy parecida a la LDK. Como podéis comprobar, pues nada, son consolas que incluso se pueden overclockear y demás, y que la BitBoy pues está dando bastantes problemas. Sí que la pantalla es mejor IPS que en estas máquinas, pero aquí está un poquito más maduro el tema de la emulación y demás. A nivel estético, me quedaría con la BitBoy. Pero ya os digo, la primera no tenía los gatillos, era un problema para poder utilizar Game Boy Advance y Super Nintendo, aunque bueno, como tampoco lo hacía funcionar bien, pues tampoco creo yo que la gente lo utilizara mucho. Y nada, aquí tendríamos pues la revisión. Bueno, resumiendo, vamos a hablar un poquito de lo que tenemos en esta máquina. Tenemos pues que se han mejorado un poquito los acabados, que a nivel de hardware y tal, pues vamos a ver cambios a nivel estético, y que a nivel de funcionamiento, espero que me equivoque, pero parece que se va a mantener bastante igual. Vamos a tener seguramente el mismo tearing, el mismo problema de sincronización vertical en los videojuegos a la hora de jugarlos. Es decir, que se nos corte un poquito la imagen así en plan cortina cuando nos desplazamos, horizontal o verticalmente, en los juegos sobre todo que tengan scroll, no en aquellos que sean de puzzles y tal. Pero bueno, habrá gente que le molesta. A mí personalmente me molesta que suceda eso en la emulación. Y bueno, tenemos pues otros problemas, ¿no? El tema de las teclas fantasma parece que se ha solucionado. Sí que se ha detectado en las últimas versiones que hay cierto ruido de fondo, como una especie de ruidillo permanente en la consola. No parece ser muy importante, pero bueno, también tenerlo en cuenta. Y nada, la emulación de NES no parece ser tan buena ni siquiera como la de la primera BitBoy, que era una NES on a chip, que simplemente hacía funcionar pues esos videojuegos de NES y que realmente pues lo hacía bien. En este caso pues la emulación pues es muy raro, pero en esta máquina que es actual y que es bastante posterior a la Canoo, la Dingo y todas estas, y aquellas consolas lo hacían bastante bien, pues esta parece que tiene problemillas. Pero que bueno, tenéis que hacer un poquito balance. Hay gente que le parece una tontería el tema de los problemas que aparecen dentro de lo que sería la emulación, pero si se conforman no hay problema. Bueno, debería Nintendo sacar una consola, otra reedición de la Game Boy Advance, de la Game Boy y evitar estas historias. A lo mejor la sacaría por un precio medio decente y no acabaríamos comprando una consola pues que a lo mejor, pues yo qué sé, 20, 30 euros más tendríamos una consola original. O igual tal vez sería competencia a él mismo, no sé. Ya me diréis qué opináis sobre el tema, si compraríais esta nueva consola o si realmente vale la pena que echéis a por otras que tenemos en el mercado, también chinas o eso, simplemente utilizar una consola actual para emular. Y nada más, que me he enrollado mucho, nos vemos dentro muy poco, muchas gracias por estar ahí, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.